Bendiciones abundantes en este precioso día. Estamos en este foro que todos los sábados de 7:30 a 9 de la noche, con repetición los domingos de 1:30 a 3 de la tarde, llegó la hora. Llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Todos los foros tienen un propósito, llegar hasta sus hogares con principios, con fundamentos que nos van a ayudar para transformar nuestra vida y hacer de la vida nuestra y la vida de nuestras familias, vidas con propósito. Cada vez invitamos a personalidades para que nos hablen de temas específicos, personas que han tenido un recorrido, personas que tienen experiencia, que se han preparado en la vida para traer temas que son trascendentales en nuestra vida. El día de hoy, que estamos arrancando el año 2025 y que queremos este año que las cosas nos vayan bien, tenemos un tema muy importante: planificando tu vida, planificando tu vida. Es muy común encontrar personas y uno les pregunta, bueno, ¿y qué esperas en diciembre del 2025? ¿Qué esperas alcanzar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Y muchos de ellos dicen, bueno, realmente yo no sé, no sé. Hay lo que salga. Bueno, lo que Dios diga. Pero uno lee la palabra de Dios y se da cuenta que eso no es lo que Dios dice. Dios quiere que nosotros seamos intencionales, que cada paso que demos, lo demos con una visión, y por eso escuchamos, leemos en la Biblia que Él dice, escribe tu visión. Así que el día de hoy tenemos a dos invitados especiales. Tenemos en primer lugar al pastor Miguel Flores, quien es pastor de una de las iglesias influyentes de esta ciudad. Dios ha permitido en la vida del pastor llevar el reino de Dios en esta ciudad, y sé que muchos de la iglesia Mahanaim están escuchando. Por favor, pastor Miguel, un saludo a toda esa audiencia que nos escucha a través de este potente canal que llega a los 18 departamentos y fuera de nuestras fronteras patrias, ahí en los diferentes municipios, en las diferentes aldeas, en los diferentes caseríos. Siempre bendecimos a dos comunidades, El Cedrito, Subirana y Oro, porque para ellos es cadena nacional este foro. Le llegó la hora. Pastor Miguel, un saludo a toda esa audiencia. Gracias, Pastor Andrade. Agradezco la invitación a este programa, poder venir y aportar un granito de arena para que todos aquellos hermanos y personas que sintonizan este canal y en especial este programa puedan ser bendecidos y sobre todo poder tener el provecho que nosotros hemos sacado a lo largo de nuestra vida aprendiendo, porque nadie nace aprendido, pero definitivamente aprendemos en el transcurso que nuestra vida se va desarrollando. Y por supuesto nosotros tenemos ya varios años de ministerio y hemos caminado mucho y hemos aprendido mucho, y por supuesto que el tema de la planificación ha sido un tema muy importante para poder desarrollar y alcanzar a hacer lo que hoy estamos haciendo. Así que esperamos bendecirles, esperamos poder contestar sus preguntas y esperamos traer una palabra que les abra el entendimiento para que puedan este año hacer una planificación estratégica y puedan planificar su vida. Muchas gracias al pastor Miguel Flores por aceptar esta invitación, ¿verdad? Estamos hablando de planificación estratégica. También tenemos de invitado el día de hoy a alguien que ya es parte de la lista de los calidad.com, que aceptan nuestras invitaciones para traer este conocimiento, ¿verdad? Y qué bueno tener con nosotros hoy al ingeniero Carlos Cáceres, quien es gerente de una de las empresas de mucho poder y de mucho prestigio en esta zona norte, pero también un hombre cristiano con principios y valores, y tiene un alto conocimiento acerca de la planificación estratégica. Ingeniero, por favor, un saludo a toda esa audiencia que nos está escuchando.
Hola a todos, es un gusto estar aquí de nuevo y compartiendo con todos los que nos ven, los que nos escuchan, los que estamos aquí en el set. Es una bendición poder compartir, porque dicen que no hay mejor éxito que el que se comparte. Entonces, de todo lo que hemos aprendido, las lecciones aprendidas, como dice el pastor Miguel, eso es lo que vamos a compartir hoy. Y es muy importante hoy que iniciamos un año, tener claro hacia dónde queremos ir, y de eso se trata la planificación. Y algo que quiero comentar acerca de la planificación más adelante que compartamos es, para saber a dónde queremos ir, también tenemos que ver de dónde venimos. Entonces vamos a hablar un poco también acerca de eso, y espero que todos estén atentos, compartiendo también con sus amigos y familiares, porque este tema es muy importante. Lo que hablemos hoy es determinante para lo que van a pasar los siguientes 11 meses de este año, porque ya iniciamos enero y al enero, estamos a mitad de enero casi. Así es, y yo creo que es un bonito momento, una oportunidad que en este momento nosotros planifiquemos nuestra vida. Por eso el tema de hoy es planifica tu vida. Por favor, les voy a pedir que en la pantalla saldrá un número de teléfono al cual pueden mandar sus aportaciones, hacer sus preguntas. Pero por favor, no nos llame porque estamos en vivo, pero sí vamos a dar lectura de cada una de las observaciones, de cada una de las recomendaciones y preguntas acerca de este tema tan importante. Así que llegó la hora de arrancar con este tema, planifica tu vida. Quiero comenzar como base con un versículo bíblico para que mire que toda la Biblia está llena de planificación. Desde los comienzos, desde el comienzo de la humanidad, desde el comienzo de la creación, Dios planificó todo. Y por eso Dios es un Dios perfecto. Y dice la Biblia, el apóstol Pablo nos da una bonita observación en Efesios. Él escribe a la iglesia que está en Éfeso, capítulo 5, versículo 15 al 16, y dice: por tanto, tengan mucho cuidado cómo viven. Yo quiero recordar eso. Por tanto, tengan mucho cuidado cómo viven. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son cortos. Él dice, hay dos tipos de personas, los necios y los sabios. Los necios es lo que ocurra, pero los sabios, dice el apóstol Pablo, aprovechan bien el tiempo. Y por eso hoy estamos hablando de planifica tu vida, y queremos hablar precisamente de esa planificación estratégica. ¿Qué es la planificación estratégica? Desde el punto de vista del pastor y desde el punto de vista de la empresa, ¿verdad? Pero queremos llevarlo al ámbito personal de cada uno de nosotros. Pastor. Bien, la Biblia, como usted lo dice muy acertadamente, muestra infinidad de pasajes que nos hablan de la necesidad de planificar las cosas. Y nosotros encontramos un versículo bíblico que lo dio el mismo Señor Jesucristo, quien planificó su vida. Jesús caminó bajo un plan. Jesús tenía un proyecto, y ese proyecto no se podía realizar sin una planificación. De tal manera que Él caminó cada día basándose en un plan estratégico que Él tenía. Pero lo mencionaré después. Por el momento quiero mencionar un pasaje que el mismo Señor Jesús mencionó y que está en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, versículos 28, 29 y 30, que dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, no pudo terminar. Muy bien, vámonos a nuestra vida, vámonos a planifica tu año. ¿Qué pasa con aquella gente, Pastor Andrade, que todos los años dice: este año me pongo a dieta, este año bajo tantas libras, pero no bajó ninguna, quizás más subió, y entonces dice aquí,
entonces comienzan las burlas, comienza la gente a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué no bajaste? ¿Por qué no lo lograste? Muy bien, es que no hizo un plan, solamente tuvo una idea, solamente se emocionó, solamente quizás vio a otras personas que lo lograron, se emocionó, dijo, este año bajo de peso, pero no hizo un plan, no desarrolló un plan de acción, y por eso no lo logró. Y este pasaje muy atinadamente dice que cuando se quiere edificar algo, primero hay que sentarse a calcular, dice aquí, pero podemos traducirlo a planificar, a ver si lo que tenemos es suficiente para terminar lo que hemos pensado. Así que, pastor, hay mucha Biblia para que hablemos de esto. Claro, estaremos en el transcurso de este foro. Llegó la hora, hablando de este tema tan importante, planifica tu vida. Si sigues haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Y tenemos que hacer cosas diferentes, tenemos que planificar. Por eso, la pregunta oportuna, en primer lugar, al pastor Miguel, muchísimas gracias por esa respuesta acertada, pero también al ingeniero Carlos Cáceres. ¿Qué es la planificación, ingeniero? ¿Y por qué es tan importante planificar? En cualquier ámbito, en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, en el ámbito ministerial. ¿Qué es la planificación y por qué es importante? Ingeniero. Bueno, Pastor Ángel, es muy importante la planificación en todo aspecto, en lo personal, en lo familiar, cuando ya hay una familia, en lo empresarial, en los negocios, en cualquier actividad que nosotros hagamos, no podemos dejar de planificar y de forma estratégica. Estrategia es como comúnmente escuchamos hablar y decimos, hay que buscar estrategias para hacer las cosas, que en pocas palabras es, hay que buscar formas, soluciones, ideas, crear, innovar, para poder llegar hacia algo que queremos lograr. Pero antes de planificar estratégicamente tiene que existir una estrategia, lo que significa que tenemos que saber a dónde queremos llegar. Y en este punto es importante que todos, aún como personas, yo quiero saber qué quiero hacer este año. Y en pocas palabras es, ¿cuál es mi propósito para este año? Porque los días pasan y pasan muy rápido. De repente nos vemos que ya estamos cerrando la semana y vamos a comenzar otra y vamos a cerrar un mes. Y ahí ya se fue el primer mes del año. Solo tenemos 11 meses por delante para el 2025. Entonces planificar es muy importante y de forma estratégica sobre todo, porque le estamos apuntando a algo específico. No estamos apuntando a todos lados y perdiendo esfuerzo, estamos apuntando a algo específico. Pero queremos ser exitosos en esto, hay que saber a dónde queremos llegar. Y para eso, les decía al principio, tenemos que saber de dónde venimos, dónde fallamos en el 2024, dónde no fuimos exitosos en el 2024. Todas esas son lecciones aprendidas, todo eso es comida para nosotros y preparar nuestro plan. El pastor Miguel decía, en la dieta, ¿verdad? Siempre tenemos ir y venir. Pero si este año yo quiero mejorar en algo, tengo que ser específico, tengo que apegarme a la estrategia y que ese es básicamente un plan, no es un papel donde escribimos todas las cosas, sino es que estamos seteando nuestra mentalidad para este año y que nada nos va a mover de seguir en ese camino. Por eso, antes de iniciar un plan, personalmente lo que hago es, yo se lo presento a Dios en mi ámbito personal y aún cuando estoy en el trabajo, yo preparo con el equipo, pero todo se lo presento a Dios y le pido ayuda. Entonces, yo tengo que tener claro a dónde quiero ir, pedirle a Dios que me ayude para lograrlo, porque van a venir obstáculos, retos, los planes pueden cambiar, el camino puede cambiar, pero el objetivo a dónde quiero llegar, ese debe mantenerse firme. Y eso es lo que nos tiene que dar nuestro norte y no desviarnos de él. Muy bien, qué importante. Si tenemos objetivos, si tenemos metas, si tenemos proyectos para el 2025, algunos escriben 5, otros escriben 100, otros se les va la mano. Y sí, esos objetivos muchas veces, usted decía, son inalcanzables, son irreales.
Yo creo que hay características, y más adelante estaremos viendo cuáles son las características de un plan estratégico, ¿verdad? Pero decía algo el ingeniero Carlos Cáceres, y es que hablaba de estrategia. ¿De dónde nace la estrategia? La estrategia es parte de ese plan, pero ¿de dónde nace la estrategia y qué la sustenta? Pero antes quiero leer un versículo. La Biblia dice en el libro sapiensal de los Proverbios, ¿verdad? Tenemos mucha sabiduría. Yo creo que algo que debemos hacer para planificar nuestra vida, la vida de nuestra familia, lo que queremos para este año 2025 es consultar al fabricante de la vida, el que nos da un manual, el manual del fabricante, que es la Biblia, y hay tanta sabiduría en ella. Dice el Proverbios, capítulo 20, versículo 18, los planes bien pensados pasan la prueba. No debemos ser arrebatados, sino que tenemos que pensar, ¿verdad? Y ese pensamiento sujeto a la mente de Cristo, si está Él o no está de acuerdo, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y cuando tenemos el sello de Dios, seguro nos va a ir bien. Así que la pregunta nuevamente al ingeniero: ¿de dónde nace la estrategia? Que es una parte, y qué sustenta una estrategia. Bueno, la estrategia nace, ya hablando desde la perspectiva de significado de la raíz de la palabra, en el aspecto militar, ¿verdad? Desde los tiempos antiguos, o incluso el ajedrez, ¿verdad? El ajedrez dicen que es un juego inventado por uno de los reyes, donde estaban tratando de, cómo gano la guerra, y usaban ese tablero de ajedrez. O sea, es un mapa, es un norte, hay pasos, hay movimientos, incluso a veces hay sacrificios que hacer, como en el tablero de ajedrez, los peones, para poder conquistar lo que queremos lograr. Nace desde ese ámbito, y son desde el aspecto militar donde hemos creado muchas de las cosas que hoy tenemos hoy en día en lo personal, empresarial y otras de funciones. Nace de ahí la estrategia para alcanzar una victoria. Entonces, si tenemos eso en mente, si queremos ser victoriosos, si queremos conquistar, y que hoy en día son conquistas personales, conquistas de cosas que hemos pasado años sin lograr, sin concretar, desde ahí nace de una idea, nace de una necesidad, de algo que queremos lograr para transformar nuestra vida, para no seguir siendo iguales. Usted mencionaba el versículo de los planes bien pensados, y hay estadísticas que dicen que muchos líderes de empresas, muchos líderes de área, dedican menos de 1 hora al mes para revisar su estrategia. Entonces la pregunta es, si hablamos como dueños de negocios, si hablamos como líderes también en iglesias, si hablamos líderes en cualquier organización, si dedicamos tan poco tiempo para revisar el plan de dónde queremos llegar y cómo vamos a lograr para llegar ahí, entonces ¿qué pasa el resto de los días? ¿Qué esfuerzos estamos haciendo que nos van a llevar a ese lugar? O si nuestros esfuerzos se están diluyendo en cosas que no agregan valor, cosas que no nos llevan a la visión. Entonces pasa el tiempo y es un recurso, el único recurso que no podemos renovar ni retornar. Entonces es muy importante, para aprovechar bien el tiempo, como decía usted, que cada día, si es necesario, cada día revisar esa estrategia que armamos con nuestros equipos, que en este caso en lo personal y en la iglesia también le presentamos a Dios, revisar cómo vamos caminando conforme a ese plan. Lo que estamos haciendo nos va a llevar a la victoria o no, y lo que no, ahí donde vienen los ajustes. Por eso es necesario dedicar el tiempo suficiente para el diseño de la estrategia y luego apegarnos a ese plan inamovible y ser constantes en todo lo que hacemos. Bueno, muchas gracias. Tenemos una fuente, una base, y habló de la historia, cómo nace esa estrategia, ¿verdad? Tenemos que acordarnos que Jesús fue un estratega por excelencia, ¿verdad? Y podemos hablar mucho acerca de Jesús, pero quiero preguntarle al pastor Miguel, en base a la experiencia, pastor Miguel, ¿cuáles son los beneficios de la planificación estratégica? ¿Qué logro yo cuando planifico? ¿Y cuáles son las frustraciones
cuando no planifico? Pastor Miguel. Definitivamente que los beneficios de la planificación son muy grandes. Alguien dijo que el que a nada apunta, a nada pega. Entonces, a veces nos frustramos en el ministerio, y vamos a hablar del ministerio. El ingeniero, pues su experiencia es en el área laboral. Mi experiencia, aunque trabajé en empresa durante mucho tiempo, pero por 38 años ya mi experiencia es de carácter eclesial. Es trabajo en la iglesia, son proyecciones en la iglesia, es buscar evangelizar, es buscar expandir el reino, llevar el mensaje de Dios por todo el mundo y hacer discípulos en las naciones, ganar almas. Y todo eso se tiene que planificar. Sucede que muchas veces planificamos crecimiento, pero no se da. Planificamos mejora de finanzas, pero no se da. ¿Cuál es la razón? Bueno, mencionó el ingeniero muy certeramente que hay que encomendar primero las cosas a Dios. El capítulo 16 de Proverbios, versículo 3 dice: encomienda a Jehová tus obras. Y eso es algo que debemos de hacer, es donde debemos de comenzar, es encomendando al Señor lo que vamos a hacer. Y dice: y tus pensamientos serán afirmados. Entonces tenemos una visión, tenemos un objetivo, queremos alcanzar algo. Bueno, hay que encomendarlo al Señor, y luego Dios va a hacer que ese pensamiento se afirme. Por eso mencionó el pastor Andrade: escribe la visión para que luego esa visión se pueda realizar. Así que interesante, pastor Andrade. Pero ahí todavía, usted mencionó algo en Proverbios, y hay todavía un pasaje muy interesante en el capítulo 21 y verso 5 de Proverbios, que dice: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, pero todo el que se apresura al final tendrá pobreza. Lo cual quiere decir que esto no es de correr. En un pasaje dice: no es de quien quiere ni de quien corre, sino que las cosas dependen de Dios, que es el que tiene misericordia. Entonces, pero cuando dice los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia, es interesante recordar también lo que decía el ingeniero, porque estoy aprendiendo de lo que él está diciendo, que hay quienes durante mucho tiempo no revisan sus planes, no revisan sus estrategias. Y definitivamente algo que tenemos que hacer es sentarnos muy a menudo a estar 2-3 horas pensando, analizando nuestros planes, analizando si estamos caminando o no estamos caminando, analizando si caminamos y nos estancamos, o analizando si por el contrario hemos retrocedido. Así que es tan interesante. Así que, pastor Andrade, hay bastante que hablar. Es un tema importante, y especialmente estamos iniciando el 2025 y queremos que al final de este año nos vaya bien. Y para hacerlo tenemos que planificar, y por eso estamos hablando, planifica tu vida. ¿Con cómo? A través de la planificación estratégica. Ahorita que hablaba el pastor Miguel, nos acordamos de una historia precisamente de los leñadores y el hacha. Y decía que debemos revisar, decía el pastor Miguel, nuestros planes. Si están correctos, debemos seguir adelante. Si hay que hacerle ajustes, si hay que modificarlos. Por eso los planes se hacen en 3 niveles. Planes a corto plazo, planes a mediano plazo y planes a largo plazo. Alguien decía que si son a 6 meses son a corto plazo, que si duran 3 años, esas metas que quiero lograr están a corto plazo, pero si ya trascienden de 3 años, entonces son metas alcanzables a largo plazo. Y la historia del leñador es que, bueno, dijeron quién iba a cortar más árboles, y todos con el hacha comenzaron a cortar árboles. Algunos llevaban 10, otros llevaban 15, pero alguien comenzó y cortó 5. Y miraron que no siguió cortando árboles, mientras aquellos seguían. Bueno, algunos llegaron a 25 árboles. Y aquel, bueno, alcanzó esa cantidad, pero se detenía. Y cada vez que se detenía, hacía una cosa: afilaba el hacha. Los demás, apresurados, no afilaban el hacha y les costaba más cortar el árbol porque el hacha había perdido filo. Eso sucede muchas veces en nuestra vida.
¿verdad? Necesitamos detenerlos un poco y afilar el hacha. Y afilar el hacha significa muchas cosas, significa adquirir más conocimiento para hacer las cosas de mejor manera, actualizarnos. Es tan importante hoy, quizás los métodos tienen que cambiar. La palabra de Dios es la misma, Pastor Miguel, pero la metodología es totalmente diferente y tenemos que actualizarnos, tenemos que buscar estrategias diferentes. La palabra no varía, pero sí debemos afilar el hacha. Por eso sí, es tan importante. Quizá la gente se está preguntando, bueno, estamos hablando de un tema muy importante y ahí les agradecemos a aquellos que están enviando sus preguntas, sus consultas, sus aportaciones al WhatsApp que aparece en pantalla, ¿verdad? Y el tema es planifica tu año. Yo quiero preguntar, ingeniero, ¿cuáles son los pasos fundamentales en la planificación estratégica? Alguien dice, bueno, yo sí, deseo cambiar, deseo planificar, pero díganme cuáles son esos pasos de la planificación estratégica para poderlos aplicar este año 2025. Ingeniero Carlos. Ok, los pasos importantes para poder desarrollar una planificación estratégica. Y la planificación, digamos, es ese mindset o ese sentido de orientación para nuestro ser interior y como compañía, como organización, como grupo. En lo personal, si lo queremos lograr, tenemos que primero conocernos a nosotros mismos. Ok, ¿cómo estoy? ¿Qué quiero? Hemos platicado en otros momentos, ok, ¿cómo está mi situación financiera? Ok, ¿por qué llegué ahí? ¿Por qué estoy donde estoy? Ok, y en base a eso, defino, ok, quiero salir de esto, defino mis pasos, defino mi visión, quiero salir para octubre de este año 2025 de mis deudas. Después trabajo en los objetivos, ok, tengo tanto de deuda y empiezo, voy a pagar esta y esta. Como de forma práctica explicada. Pero tengo que primero conocerme. Hay varias herramientas que se pueden aplicar. Una es el FODA, ¿verdad? El FODA son las siglas para fortalezas, oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Ustedes lo pueden buscar en internet y pueden hacer su FODA personal. ¿Cuáles son mis fortalezas? Ok, soy bueno vendiendo, soy bueno hablando. De repente puedo hacer un plan para vender, para comunicar. Genero y puedo atender el objetivo y la misión que me planteé, que para octubre tengo que terminar. Hay un señor que se llama Brian Tracy. Es muy conocido y está por todos lados en internet. Pero dice que para hacer nuestro plan de vida, nos sentemos, como decía el pastor Miguel, un buen tiempo a escribir 20 cosas. Las primeras 5 van a ser fáciles, las 10 siguientes 10 puede que sean fáciles. A partir de la 11 pensamos nosotros, ok, ¿qué más tengo en mi cerebro? Y empiezo a sacar y me va costando más. Entonces ahí nos damos cuenta que hasta para pensar requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio y tengo que ser bien claro. Y dice este señor que cuando ustedes lleguen a la número 20, esa número 20, esa es la idea que los va a sacar adelante en lo que quieren lograr. Y sobre esa idea número 20, porque fue la que más me costó, o sea que quiere decir que fue la que más le puse pensamiento, esa idea número 20 normalmente es la que me hace avanzar y sobre esa yo planifico mis objetivos y mi plan estratégico. Y para eso, hablando de objetivos, empezamos a trabajar sobre una metodología SMART, ¿verdad? Y sus siglas también en inglés, es específico, que o sea, quiero llegar a octubre y ganar 20,000 lempiras. Ok, ese es mi objetivo, es específico. Medible, ok, me voy a medir, voy a ir ganando 2,000, 3,000 cada mes. Tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista y tiene que tener un tiempo, el cual yo definí, que va a ser hasta octubre. Entonces, yo me enmarco en eso. Y esa puede ser una estructura que todos podemos seguir. Entonces, para recapitular, defino dónde quiero llegar, defino todas mis fortalezas que me van a ayudar, defino mis debilidades que me pueden hacer retroceder o que me pueden estancar para yo lograr mi objetivo, las amenazas que son
todos los factores externos que me pueden distraer. Yo amenazas las llamo desde el punto de estrategia distractores. Hay muchos distractores, nos van a desanimar, nos van a desviar de nuestro enfoque. Entonces esas son amenazas que hay que tenerlas ya controladas para que no nos desvíe de nuestro objetivo. Y oportunidades son unas que a mí mucho me gustan, es ir y ver cómo está la situación y de lo que ya existe, qué puedo ganar. Esas son oportunidades y tenemos que aprovecharlas. Y quiero darle un dato interesante, una estadística. Si esto pasa en las empresas, pasa en todo. Pero dice la estadística que el 90% de las organizaciones, el 95% de los empleados no tiene claro cuál es la estrategia. Entonces, imagínense, si nosotros no estamos claros cómo está nuestra estrategia de vida, cómo vamos a comunicar la estrategia en el caso si estamos liderando en la empresa, si estamos liderando en la iglesia. A veces tenemos nuestra idea, pero a la hora de comunicarla no está clara. Y eso es lo que dice la estadística. Por eso, cuando son grupos grandes y vemos que las cosas no avanzan, hay que revisar la parte de claridad de comunicación. Entonces, a nivel personal, ese es otro punto que yo quiero agregar. Tenemos que tener claro con nosotros mismos cómo nos comunicamos, si estamos en el camino correcto, y cómo comunicamos al resto también, en el caso de la familia, si somos padres, si somos jefes de casa, cómo involucramos al resto de la familia, para que todos se alineen en esa estructura de cómo seguir una estrategia y cómo seguir un plan. Bueno, quisiera resumir, y por favor me corrige nuestro ingeniero Carlos Cáceres, los pasos para establecer un plan estratégico, definir la visión y la misión, ¿verdad? Correcto. Y eso es importante, no es lo mismo la visión que la misión. La visión es qué sueño quiero alcanzar, hasta dónde quiero llegar. Y la misión es cómo voy a lograr, ¿verdad? Eso, realizar un análisis FODA. El pasado no lo podemos traer al presente, no lo podemos estirar, pero sí nos va a servir como una plataforma a ver qué errores cometimos. Establecer objetivos SMART, y él lo decía, los objetivos deben ser claros, medibles, alcanzables, relevantes. Qué importante, ¿verdad? Esas cualidades, ¿verdad? No podemos proyectar. ¿Y cuál es el objetivo suyo en este año 2025? Llegar a Marte o a Plutón, ¿verdad? Sí. Ni es ni alcanzable, ni medible, ni realizable, es utópico, ¿verdad? Entonces los objetivos deben ser claros y deben ser alcanzables. Deben desarrollar las estrategias. Y tenemos un manual de estrategias, se llama Biblia. A vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio acerca de Cristo Jesús. Y implementar las estrategias. ¿Cuáles son las formas para lograr esos objetivos? Pero hay que implementarlas. Decía el pastor Miguel, bueno, no soñar, sino hacer realidad esos sueños. Hay muchos soñadores, pero hay pocos que hacen realidad sus sueños. Y una planificación estratégica se trata de implementar esa estrategia y al final, decía el ingeniero, monitorear y ajustar, ver si lo que estamos haciendo está dando los resultados deseados. Y si no, monitorear. Posiblemente necesitamos afilar el hacha. Quiero compartir un versículo muy importante que también está en el libro del Proverbio, capítulo 16, versículo 9. Dice, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Es importante, por eso, como iniciamos el programa y decíamos, aunque creamos que es la mejor estrategia, aunque creamos que lo que hemos pensado es la maravilla, la octava maravilla del mundo, consultemos si esa estrategia, si esa meta, si ese objetivo está acorde a la voluntad de Dios. Porque probablemente si no está acorde a la voluntad de Dios, el fracaso está seguro. Planificación, estrategia, planificando nuestra vida. Muchas gracias a aquellos que nos están mandando mensajitos. Por favor, no nos llamen, porque estamos en vivo al 9278-6832. Llegó la hora de unos anuncios comerciales, pero después regresaremos con este tema tan importante. Planifica tu vida. Necesitamos
planificar para que este año 2025 nos vaya bien. Continuaremos con nuestros invitados especiales después de estos anuncios.